Más que palabras. Más que palabras. Con Daniel Osuna. Un momento de reflexión cristiana para consolidar nuestra fe y propósito. Más que palabras. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3, dice: miren cuánto nos ama el Padre, que nos concedió ser llamados hijos de Dios, y lo somos. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que somos. Es interesante lo que el apóstol Juan dice, y aclara una condición o un carácter importante de un cristiano, y se refiere a esto de que miren cuánto nos ama el Padre al punto que nos concedió ser llamados sus hijos. Y esto no tiene, no tiene medida, no tiene forma de entenderse. Esto es algo extraordinario. Ser hijo de Dios es algo extraordinario. Pero aquí algunas cosas que deterioran un poco la imagen y el valor o la valoración que tiene ser llamados hijos de Dios, o reconocer a Dios como nuestro Padre. Es complicado esto porque si hubo quienes han tenido malas experiencias con sus padres terrenales, muchas veces relacionamos esa imagen de aquel padre con el padre espiritual por el que estamos hablando, ¿no? Entonces a algunos les incomoda la imagen de Dios como padre y lo buscan más bien como una religión. La verdad es que hay algunos hijos que han tenido malas experiencias también con sus padres, lamentablemente, pero eso no quita de que nosotros podamos sentir realmente esa honra y ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Ahora, por eso decía hoy, nosotros necesitamos hacer entender al creyente quién es Dios, o llevarlos a una experiencia en la que ellos puedan encontrarse con Dios. En la necesidad de poder entender cuál es el trabajo del ministro, del predicador, del pastor, que no es esa de estar allí detrás de un púlpito y tener esa autoridad o esa voz de mando en el que dice algo y la gente obedece y se siente alguien detrás de esa investidura, sino la necesidad de tener gente que enseñe correctamente el Evangelio y que muestre a las personas quién es Dios, que se esfuercen en conocer a Dios. Muchos han conocido o han tenido experiencias de todo tipo, pero estoy hablando de conocer a Dios, de conocerlo al punto de llamarlo Padre. Y lo que dijo el apóstol, porque el apóstol conoció tan profundamente a Dios que él exclamó algo que es lo más íntimo y es la manera más cariñosa que puede tener un judío al llamar a Dios Padre, diciéndole Abba, Padre, papito querido. El apóstol Pablo conoció a Dios no como una experiencia esa de la que se cayó del animal y que se le apareció el Señor en el camino, sino que conoció con mucha profundidad a Dios. El apóstol Pablo no dice, pero Pablo ha tenido experiencias tan terribles con Dios, conociendo a Dios, que él dice, yo no tengo palabras, son cuestiones inefables, a mí me cuesta encontrar palabras para expresar ese Dios que conocía, ese Cristo que conocía, ese Padre que conocí.
Pablo dice, el hombre no tiene palabras. Yo como humano, decía Pablo, tuve tantas experiencias con Dios. Yo no sé si fue a través de sueños, a través de una traslación, si fue físicamente o no sé cómo, pero él estaba contando de que se encontró con Dios, que conoció a Cristo, que conoció al Padre. Y entonces, a tal punto que él dice, cuando se refiere al Padre, lo dice con tanto cariño, con tanto amor, con tanta ternura, con tanta profundidad, que le dice mi papito querido, mi Abba Padre. Eso lo dice alguien que tiene la experiencia con Dios, no la experiencia con la religión. Pablo viene de una experiencia con la religión. Y a nosotros muchas veces nos pasa eso. Tenemos que encontrarnos con Dios. Nosotros, no importa los años de creyentes que tengamos, no importa los años desde cuando empezamos a estar en una iglesia, si no hemos tenido ese encuentro con Dios, es lo que nos está faltando. Yo puedo leer esta expresión del apóstol cuando dice, miren cuánto nos ama el Padre, que nos concedió ser llamados hijos de Dios. Y lo somos, dice Juan. Juan está convencido de esto. Yo soy un hijo de Dios, dice Juan. Sí, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que somos. Pero en el mundo espiritual nosotros somos hijos de Dios. Esa es la convicción a la que tenemos que llegar en momentos difíciles, en momentos de adversidad, en momentos en el que parece que todo se te viene abajo. Tiene que haber una convicción. Tiene que haber una certeza. ¿Qué pasó en la época de la pandemia con tantos cristianos que de repente no pudieron verse, no pudieron congregarse, no pudieron seguir la dependencia personal, física de su líder, de su pastor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que se les vino el mundo abajo, se les cayó la fe, se les cayó todo y ya luego no sabían dónde estaban? Y cuando todo pasó y pudimos volver a congregarnos, no están más esa gente no volvió más. ¿Por qué? Esa es la evidencia de que mucha gente tuvo un encuentro con la estructura de una iglesia, tuvo un encuentro con la parte religiosa de la iglesia, con la liturgia de la iglesia, con la amistad que formaron o ese vínculo con el líder o esa dependencia con el líder, pero no fueron enseñados al punto de que la única relación que es perdurable, que es duradera, que es la que nos va a soportar en todo momento, con templo, sin templo, con adversidad, sin adversidad, con pandemia, sin pandemia, es nuestra relación íntima y personal con Dios. Es decir, yo no necesito un templo para relacionarme con Dios. Yo no voy al templo para encontrarme con Dios. Yo voy al templo, voy a la reunión con mis hermanos porque soy alguien agradecido porque toda la semana estuve encontrándome con Dios. Y en un momento me quiero encontrar con mis hermanos para alabar junto a ese Dios que conocí durante la semana. Entonces, esto se trata de que podamos entender que somos hijos de Dios, que Dios nos está buscando más allá de la necesidad que tengas de que alguien te ore, de la necesidad de que puedas estar sentado en un banco en una iglesia, de escuchar buena música en una iglesia. Más allá de eso, tu llamado, la búsqueda de Dios es hacia el Hijo, hacia el hombre y la mujer que quieren conocerlo a Él. Y de eso se trata el Evangelio. Ojalá que podamos nosotros entender de qué se trata. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7 dice, el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esto es maravilloso. Esto lo está diciendo el Señor. Dice, el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi Dios. Es tremendo. Entonces, Gálatas capítulo 3, verso 26 dice, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. ¿De qué se trata esto del Evangelio? De llegar a este nivel, a esa revelación, de poder entender que Dios no es el Dios religiosamente hablando, sino que Él es aquel que desea encontrarse conmigo como un hijo se encuentra con su padre, como un padre se encuentra con su hijo.
Ojalá que alguien que está escuchando esta palabra pueda entender el sentido de la voluntad y el propósito de Dios, de que no anda buscando seguidores. Dios no tiene complejos de inferioridad. No es como nosotros pensamos o creemos de que cuanto más amigos tengamos, mejor nos vamos a sentir. Dios no anda buscando amigos, Dios anda buscando hijos, que luego serán sus amigos, pero primero tenemos que ser sus hijos. Eso es lo que creo que deberíamos alimentar en nuestra vida. Yo quiero ser hijo de Dios. Yo no me voy a presentar delante de Dios como pastor, o como profeta, o como apóstol, o como maestro, o como salmista, no. Yo me voy a presentar delante de Dios como hijo. Y eso es lo que creo que nos está haciendo falta a todos. Entender, dimensionar, ser capaces de comprender la dimensión de que el amor de Dios nos hace ser hijos de Él, no seguidores de Él. El amor de Dios, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no es para que seamos sus seguidores, ¿sí? Los que andamos detrás de Él, para aquí, para allá, tratando de... No. El amor de Dios, lo que buscó todo el tiempo, fue que nosotros nos transformásemos en hijos de Él. Hijos, una relación íntima, una relación profunda, una relación inconmovible. No hay nada como tener a Dios como Padre. Nada se compara con tener a Dios como Padre. Y saben una cosa, no sé cuál ha sido tu experiencia con tu Padre, pero te digo algo, este Padre del que estamos hablando es un Padre eterno, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de milagros, es un Dios de planes maravillosos para sus hijos y es un Dios que no te va a dejar solo, sino que va a estar contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Y es un Dios que tiene la habilidad, la capacidad de ordenar a todo lo que te rodea, que se vuelva en bendición para tu vida. Y que toda maldición, y que todo conjuro, y que todo deseo de maldad de otros en tu contra sea destruido, porque Dios es tu Padre. Y eso es, me parece, lo que todos nosotros deberíamos tratar de conocer de Dios, el carácter de Padre, que tanto realmente nos hace falta. No seamos, mira, hay muchos que son muy creyentes, pero parecen huérfanos. Hay muchos que están involucrados en el ministerio de la iglesia, pero parecen huérfanos. Llegan a su casa después de haberse visto famosos y aplaudidos o reconocidos y en la soledad se sienten solos o solas. ¿No será que hace falta que busquemos a Dios como el Padre que tanto nos falta? Amigas y amigos, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Esto ha sido una edición más de GCP, Generación con Propósito. Y ahora, dentro de unas horas nomás, 19:30 en Ricardo Rojas 914, nos vamos a encontrar y vos estás cordialmente invitado. Chao, bendiciones. Más que palabras, con Daniel Osuna, es una producción del área de multimedia del Ministerio Camino Nuevo Concordia. Por contacto al 3454-052-566. Más que palabras.